Bueno, quiero que hablemos un poquito acerca de la importancia de la enseñanza, la importancia de ser enseñados y la importancia de ser enseñables. Dice aquí este versículo 11 que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, que el pastorado va unido al ministerio magisterial, el ministerio de la enseñanza. Por eso, vea lo que dice ahí. Dice que Él dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros dos cosas. Amén. A otros dos cosas, pastores y maestros, porque no dijera a otros pastores y a otros maestros, pero no dice así. Entonces la enseñanza es muy importante, la enseñanza es la que libera, la enseñanza es el milagro más grande que yo, por lo menos que yo admiro lo que hace la enseñanza en la vida de las personas. Ahora, en esa enseñanza, repito, y la importancia de tener enseñanza y de ser enseñados, pero también de ser enseñables de manera que podamos nosotros recibir, diga conmigo recibir, porque si yo recibo, eso va a hacer la diferencia en mi vida. En Zacarías capítulo 10, vaya conmigo a Zacarías capítulo 10, estos versículos nos los dio el apóstol un día que vino aquí en el 2002, en marzo del 2002 vino aquí, se paró en este púlpito y nos enseñó acerca de esto, que no se me olvida a mí, acerca de que la lluvia representa enseñanza. Zacarías capítulo 10, versículo 1 dice: pedid lluvia al Señor. Mira lo que dice, pedid, está hablando de una petición a Dios. Pedid lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Esa palabra tardía, dice el diccionario, la definición de la palabra, que también se puede traducir elocuencia. Elocuencia. Yo quiero ser elocuente, mi hermano, para enseñar. Que Dios nos conceda y que Dios nos dé a los que enseñamos elocuencia. Amén. Debemos de pedirle al Señor: Señor, dame elocuencia para poder enseñar. Dice que esa lluvia tardía o lluvia de elocuencia, dice pedir al Señor que hace los nubarrones o los rayos. Si usted tiene Américas en la bastardía, dice rayos o iluminación. El Señor que hace los rayos o la iluminación, Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. Pedir lluvia tardía al Señor, lluvia de enseñanza. Cuando vino el apóstol y nos dijo eso aquí, yo lo recibí, pero no lo entendí, como a través de los años lo he ido entendiendo, acerca de que una de las bendiciones del tiempo final es la enseñanza. La enseñanza es una de las bendiciones que el Señor tiene para el tiempo final. El versículo 2 dice, hablando de conectando ese versículo 1 con el versículo 2, acerca de que la lluvia representa enseñanza, dice el versículo 2, porque los terafines o los ídolos domésticos hablan iniquidad, y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos, y dice que en vano dan consuelo. Y entonces la enseñanza es la que verdaderamente da consuelo. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús vino, dice que Él vio al pueblo, vio a Israel, lo miró como ovejas que no tenían pastor, y dice, y les empezó a enseñar. Dice, Él los miró, que eran como ovejas sin pastor, y les empezó a enseñar, porque la enseñanza es la que da el verdadero consuelo. Dice ahí, dice el versículo 2, que los serafines hablan iniquidad, los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos y en vano dan consuelo. Dice, por tanto el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Entonces, conectando esos dos versículos, obviamente podemos ver que Dios está hablando de enseñanza, porque los ídolos, los terafines, dice que hablan iniquidad, y los adivinos ven visiones mentirosas. Por eso la importancia de enseñanza. Aparte de esos versículos de Zacarías 10, también el apóstol nos habló de Joel 2.23. Vaya conmigo a Joel 2.23. Joel 2.23. Repito, la enseñanza es una de las bendiciones más grandes que yo encuentro en la vida, porque la enseñanza te libera, la enseñanza te transforma, te hace diferente. Si aún en la tierra sí hay diferencia entre alguien que fue a la escuela y alguien que nunca fue a la escuela.
alguien que fue a la universidad y alguien que nunca fue a la escuela. Hay mucha diferencia, obviamente. ¿Por qué? A causa de la enseñanza en cuanto a cosas terrenales. Yo aquí a veces tengo un conflicto cuando miro a los jóvenes que no son educados, porque fíjese que en México nos enseñaban educación, por eso se llama educación. Nos enseñaban educación. Por ejemplo, a mí me enseñaban en la escuela que hay que comer con la boca cerrada. Yo no sé si aquí lo enseñan, pero en México a mí me enseñaron en la escuela que hay que comer con la boca cerrada, que no hay que masticar de arriba a abajo. Es educación, simplemente educación. Allá enseñan en la escuela, te enseñan cómo sentarte, te enseñan en las ciencias sociales y en la materia social, te enseñan cosas educativas. Pero si eso es en la vida, en la tierra, ¿cuánto no más en el evangelio y en las cosas espirituales la importancia de la enseñanza? Y dice Joel 2:23, dice: hijos de Sión, mire lo que dice: hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él, mire lo que dice, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación. Y esa palabra vindicación dice la bastardía de las Américas, que también quiere decir maestros para justicia. Diga conmigo, maestros para justicia. Entonces dice: regocijaos, hijos de Sión, alégrense en el Señor, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación. Y sigue diciendo: y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Entonces me doy cuenta que en el evangelio por lo menos hay dos clases de enseñanza, por lo menos. Dos clases o dos tiempos de enseñanza. La lluvia temprana. ¿Cuál fue la lluvia temprana que tú recibiste y que yo recibí cuando llegamos al evangelio? Es esa lluvia temprana de la experiencia con Dios, la presencia de Dios. Esos evangelistas, hermano, que corrían de las carpas, que corrían de un lado para otro, ellos están sembrando la palabra y la gente recibe y la gente entra al evangelio, y es una gloria, es la lluvia temprana que el Señor envía, es esa experiencia, esa vida. Pero también dice que había una lluvia tardía, que es la lluvia de la enseñanza y que viene a madurarnos. Diga conmigo, a madurarnos. Yo doy gracias a Dios por las liberaciones en el ministerio. Antes estaba el apóstol Andy, que él era su tema específico eran las liberaciones, o son todavía, pues no está ya ahora militando en el ministerio que estamos, pero él sigue como ministro de Dios en el evangelio y sigue con la misma materia, no ha cambiado de materia acerca de las liberaciones. Y la liberación es una bendición, porque hay mucha gente atada en su alma que necesita ser libre. Pero una de las cosas es que la liberación no madura a nadie. Pero es importante, es parte de la lluvia temprana. Es decir, que cuando llego al evangelio, obviamente, quizás el primer año, primeros 2 años, 3 años, quizás se trata de liberaciones y me echan fuera demonios, hermano, y hay el expulsarlos y el sacar y toda la manifestación que la persona hace. Pero no puedo seguir a los 10 años, 15 años, 20 años, 25 y 30 años todavía con las mismas liberaciones. ¿Por qué? Porque la liberación no madura a nadie. Lo que madura a la persona es la enseñanza. Entonces la enseñanza es algo que yo debo de aprender a atesorar en mi corazón, como algo importante que va a ser el milagro en mi vida. El milagro de liberación, el milagro de vida permanente. Entonces dice que Él ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Repito, vindicación quiere decir maestros para justicia. Y entonces hay un resultado. Diga conmigo, un resultado. Dice el versículo 24: y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Entonces la prosperidad es resultado de la enseñanza correcta, o mejor dicho, la enseñanza de Dios. Cuando hay enseñanza de Dios, debe de haber prosperidad. Debe de haber, porque la prosperidad es resultado de la enseñanza de la justicia de Dios. Por eso dice ese versículo 23 que Él ha dado maestros para justicia,
Él ha hecho descender esa lluvia, la temprana y la tardía. Dice, y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Entonces realmente yo debo de atesorar la enseñanza, porque esa es la que me va a dar una prosperidad colectiva o universal en mi vida. Un crecimiento en mi alma, en mi espíritu, pero también un crecimiento en todo lo que hay alrededor de mí. Por eso Juan le decía a Gallo, amado, yo deseo que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. La enseñanza es la que trae la prosperidad. La enseñanza es la que te hace libre en tu alma, y la enseñanza es la que te lleva a que tú poseas lo que Dios quiere que poseas. Que tú puedas obtener aquello que Dios quiere, que Dios de antemano te ha dado. Ahora, Deuteronomio, capítulo 32. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 32. Yo no sé si a usted le gusta la enseñanza, pero yo doy gracias a Dios que a mí me gusta la enseñanza. Yo doy gracias a Dios. Porque la enseñanza me ha liberado a mí. Me ha roto candados de la mente. Me ha roto, como dicen algunas vacas sagradas. Las ha matado. Porque a veces tenemos cosas como religión. Y la enseñanza viene a mostrarnos lo que nosotros necesitamos. Ahora, dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 1, dice, oíd, oh cielos. Si gustan, suben al aire, hermanos, no quiero que les dé frío. ¿Quién alcanza ahí? Súbenla a que se apague. Oíd, oh cielos, versículo 1, oíd, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Entonces los elementos como el cielo y la tierra escuchan las palabras de nuestra boca. Escuchan la enseñanza, fíjese. Versículo 2. Caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso. Como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba verde. La enseñanza que viene de Dios siempre trae bendición y prosperidad. Primeramente, los cielos y la tierra escucharían las palabras de su boca. Versículo 2, la enseñanza, dice, caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso. Por eso, fíjese que con lo que miramos en Efesios 4:11, cómo Dios levanta apóstoles, enviados, levanta profetas. Los profetas son llamados para tener los ojos abiertos. Estar mirando cuál es la situación, estar mirando cómo está el ámbito espiritual, y el profeta es el que debe o debería ver los ataques cuando el enemigo quiere enviar. Pero también aparte de profetas, Dios ha puesto o ha dado a algunos ser evangelistas y tienen ese fuego del evangelismo. Y el evangelismo está conectado de la mano con los milagros, con las obras de poder. El Señor Jesús dijo, vayan y prediquen. Predicar es evangelismo. Y las señales seguirán a los que creen. Seguirán a la palabra del Señor. El ministerio evangelístico es una bendición, mi hermano. Y lleva ese poder de los milagros, de las obras de poder. También dice que puso pastores y maestros. Pastores que pastoreen, pero maestros que traigan la palabra de justicia al corazón. Porque la palabra de justicia te libera. Y porque no queremos cristianos en la tierra que se sientan culpables, que se sientan cargados. Por ejemplo, fíjese que Hebreos 12, vaya conmigo a Hebreos 12, porque Hebreos 12:1 dice que hay que correr esta carrera con paciencia. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y dice que hay que liberarnos de dos cosas. Dice, capítulo 12, versículo 1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado. Dos cosas, peso y pecado. Pecado, obviamente nosotros sabemos lo que Dios quiere, que no nos envolvamos en el pecado, que no caminemos en el pecado. Pero el peso es esa condenación que no deja avanzar al Hijo de Dios. Es decir, que la Biblia dice, por ejemplo, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si yo preguntara aquí, ¿quién ha pecado? Levantamos las dos manos, hermano. Pero lo importante es que yo me arrepiento verdaderamente. Verdaderamente me dolió que fallé, que no di la medida. Sobre todo si estaba confiando en mis propias fuerzas para alcanzar la perfección.
Pero entonces vengo delante de Dios y le pido perdón de corazón. Y después de eso, debo de quitar la culpabilidad de mi corazón. Porque esa culpabilidad es la que el enemigo utiliza para traer aflicción al alma. Y ahí es donde entran los maestros de justicia. El maestro de justicia viene y te enseña que si Dios te perdonó, realmente te perdonó. Y que es imposible que Dios falle a su palabra. Yo doy gracias a Dios que nosotros tenemos buena palabra. Que si decimos te pago el sábado, te pago el sábado. Amén. Amén. Pero si nosotros hacemos así, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Él cumple su palabra? Si su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados, entonces yo debo de creerle a Él que realmente me perdonó. Y cuando el diablo me quiere poner carga sobre mi vida, yo debo de despojarme de todo peso para que yo pueda correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Mire, correr una carrera sin carga es bueno, mi hermano. Pero ponerle 50 libras o 100 libras encima y decirle, corre, mi hermano, no vas a aguantar tanto. ¿Por qué? Por la carga que hay encima. Pero si yo me libero de la carga y yo aprendo a decir, no, Dios, a mí Dios me perdonó y yo no tengo la culpa. Y sí fallé, pero ya le pedí perdón a Dios. Y Él me liberó. Y yo tengo derecho a estar bien. Yo tengo derecho a dormir bien. Yo tengo derecho a estar sano. Yo tengo derecho a que los ángeles de Dios obren a mi favor. Porque estoy bien delante de Dios, porque Él ya me perdonó. Y entonces son los maestros de justicia. Ahora, ahí en Deuteronomio, dijimos que Deuteronomio 32, dice que Moisés dijo, caiga como la lluvia mi enseñanza, destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. La enseñanza que viene de Dios siempre trae bendición y prosperidad. Versículo 3. Porque yo proclamo, mira lo que dice, porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuid grandeza a nuestro Dios. Fíjense, yo cuando me enfrento a una situación, yo lo primero que me pregunto es, ¿esto le trae gloria a Dios? Eso es lo importante. Por ejemplo, Moisés cuando Dios le dice, cuando Moisés le dice a Dios, Señor, este pueblo quiere agua para beber, de aquí a poco me apedrearán. El Señor le dice, toma la vara en tu mano y golpea la roca y te dará agua, y la roca le dio agua. Pero la segunda vez, Dios no le dice golpea la roca, sino que le dice, háblale a la roca. ¿Por qué? Porque Dios quería Él ser glorificado. Y por eso cuando Moisés no le habla, sino que golpea la roca, dice que Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida porque no me tuviste por santo delante del pueblo. Entonces en cada situación que yo me enfrento, yo me pregunto, ¿esto glorifica a Dios? Eso es lo importante. ¿Por qué yo digo, por ejemplo, mi hermano, tú no necesitas diezmar para ser salvo? La salvación es gratuita, es por tener fe en Cristo Jesús. Algunos pastores no lo hacen porque creen que la gente va a dejar de diezmar. Pero yo digo, ¿le trae esto gloria a Dios? Sí, le trae gloria a Dios. Cada vez que yo digo que la sangre de Cristo es suficiente para salvarnos, eso le está trayendo gloria a Dios. Y a mí lo que me interesa es que Dios sea glorificado. Amén. Que Dios sea glorificado. Y por eso dice ahí, el versículo 3 de Deuteronomio 32, dice, porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuid grandeza a nuestro Dios. Versículo 4, la roca, es decir Dios, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. La verdadera enseñanza trae gloria a Dios. La verdadera enseñanza no trae gloria a la obra de los hombres, sino a la obra de Dios. Por eso cuando digo Cristo Jesús vino, murió por nosotros y nos hizo completos en la cruz. Amén. Nos hizo completos en la cruz. ¿Qué tengo que hacer? Creer eso. Decir, sí, voy a alcanzar eso porque Dios ya me lo dio a mí. Y cada vez que yo declaro la palabra de Dios, le estoy dando gloria a Dios. La palabra de Dios dice,
Ahí dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Le estoy atribuyendo gloria a Dios por lo que Él hizo. Dice Romanos 3:23 que no hay justo ni aun uno. Y dice que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pero dice, pero siendo justificados gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces yo soy justificado completamente y gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy trayendo gloria al Señor. Ahora, en Juan 9:39, porque la enseñanza viene para bendecirnos y viene para abrirnos los ojos. Porque yo puedo mantener a alguien ciego. ¿Cómo? Haciéndole creer que Dios está contra él. Y decirle, mira, si tú te vas de la iglesia, te va a caer juicio de Dios sobre tu vida. No, tú eres de Dios. Si te vas al mundo y pecas contra Dios y te dedicas a lo malo, por supuesto, aunque estés en la iglesia, aunque vengas a la iglesia, de cualquier manera. Pero el hecho de que te vayas de la congregación y te congregues en otro lado, eso no quiere decir que te va a ir mal. Puedes perder si no estás en el lugar correcto que Dios te quiere, eso sí. Pero cuando yo digo, Señor, tú mandaste maestros para que nos abran los ojos, para que seamos libres. Dios quiere que seas libre. Y entonces dice Juan 9:39 que Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Jesús, el enviado de Dios, vino para que el que no ve, vea. O sea, cuando yo digo, sí Señor, enséñame. Sí Señor, yo quiero aprender. ¿Cuántos queremos aprender? Amén. Yo espero que tú cuando fuiste a la escuela ibas porque querías aprender. Mire, yo cuando iba a la escuela de niño, yo iba a la escuela porque quería aprender. Pero cuando llegué a la adolescencia, ya no iba para aprender, yo iba para perder el tiempo. Ahí fue donde me empecé a ir de pinta y usted sabe todo eso. Dejaba los libros en la escuela y cuando regresaba ya habían cerrado la escuela, hermano. Pero yo cuando fui niño, yo iba para aprender, pero hay muchas cosas que yo me acuerdo de la escuela, que a veces platico con hermanos y dicen que ellos no se acuerdan. Por ejemplo, a mí en la escuela me enseñaron de David y Goliat. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Me enseñaron que Jesús murió a los 33 años. Me enseñaron que le dieron 33 azotes. Me enseñaron de los fariseos. Me enseñaron de los saduceos. Eso me lo enseñaron en 5º grado. Porque yo todavía iba para aprender. Pero si usted me pregunta de cuando iba a la secundaria, ahí ya no había nada, mi hermano. Cuando iba a la primaria, yo me sentaba enfrente. Cuando iba a la secundaria, me sentaba allá atrás, en las últimas bancas. ¿Por qué? Porque iba a echar relajo solamente. Pero Dios quiere que nosotros realmente tengamos un corazón para aprender. Y Jesús dice, yo vine a este mundo para que los que ven, no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Versículo 40. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Pero ahora porque decís vemos, dice vuestro pecado permanece. Entonces estaban los que decían ver, que sentían que no necesitaban que les enseñaran, no eran enseñables. ¿Qué le puedes enseñar a alguien que no quiere aprender? Supongamos que llegas con un religioso a su casa. Mire, vengo predicando la palabra de Dios, vengo a decirle que Cristo murió por sus pecados, pero él tiene la puerta cerrada. No puedes entrar. Allá mi papá en Acapulco, él tenía un letrero en la cerca de su casa y ese letrero decía, este hogar es un hogar católico y no aceptamos propaganda de ninguna religión. ¿Se acuerdan de las calcomanías? Las pegaban mi papá la tenía. Mi papá la tenía en la cerca, en el gate, ahí. Entonces, ¿cómo se le puede enseñar a alguien que no quiere aprender? Pero cuando yo quiero aprender, por eso ahí dice, yo vine para que los que no ven, vean. Señor, enséñame tu camino, Señor. Yo quiero aprender. Y cuando yo quiero aprender, pongo atención.
Por eso a mí me gusta la enseñanza. Por eso mi esposa es la que sufre, porque cuando vamos en el carro vamos callados, porque voy escuchando una predicación. Vamos a caminar, me pongo mis audífonos y caminamos algunas millas ahí, 3 millas y media, es una vuelta que nos echamos, pero con mis audífonos, porque ando aprendiendo, porque ando recibiendo, porque yo sí quiero aprender. Pero ¿qué puede hacer que yo no esté dispuesto a aprender? Cuando creo que lo sé todo. Cuando creo que nadie me puede enseñar algo nuevo. Por eso es importante que nosotros tengamos un corazón que quiera aprender, porque la enseñanza te va a traer prosperidad. Te va a traer bendiciones. Uno de los milagros más grandes que yo miro en la Biblia, la enseñanza. Porque esa es la que rompe candados, esa es la que te puede dar aspiraciones. Sí, lo voy a alcanzar. Sí, Dios está conmigo. Sí, yo lo puedo vivir, y te enseña cómo adquirirlo. Diga conmigo, ¿cómo adquirirlo? Kenneth Copeland cuenta la historia de que él fue piloto de Oral Roberts. Oral Roberts fue un evangelista de Estados Unidos, de los hombres de las campañas, y él fue su piloto. Y además de piloto, manejaba el carro, y además de manejar el carro, atendía en las campañas, oraba por los enfermos y todo. Y dice que a él le fascinaba lo que hacía Oral Roberts, cómo sanaba a la gente. Él le fascinaba, pero él no sabía cómo adquirir eso. Y entonces un día se encontró con otro predicador, con otro maestro de la palabra que se llamaba Kenneth E. Hagin. Y entonces dice, él me enseñó cómo tener lo que él tenía. Porque la enseñanza te enseña cómo adquirirlo. Empieza a trabajar dentro de ti. Otra cosa que me maravilla a mí es la fe. La fe es una fuerza espiritual, mi hermano. La fe no es un convencimiento mental. La fe me lleva a que yo haga obras de fe, y cuando hago obras de fe, miro el resultado, miro la manifestación de lo que Dios tiene para mí. Pero son obras de fe. Ahora, ahí dice que ellos dijeron, ¿acaso somos ciegos? Pero Jesús les dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero porque ustedes dicen vemos, porque no son enseñables, vuestro pecado permanece. Ahora, Génesis capítulo 2, vaya conmigo, Génesis capítulo 2, hablando de la enseñanza. Porque los fariseos no eran enseñables porque ellos decían conocer, pero a la manera del mundo. O a la manera del diablo. Y Génesis 2:16 dice que el Señor Dios ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, dice ciertamente morirás. Esa palabra ciertamente y la palabra morirás son iguales, es la misma. Es como diciendo morirás. Pero eso ¿por qué es eso? Porque eso quiere decir que le dijo, porque el día que de él comas, muriendo morirás. Es decir, que ese día empezó a morir Adán. Muriendo morirás. El capítulo 3, versículo 1, dice que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Y entonces me encuentro que hay una serpiente poseída. Una serpiente poseída por el diablo. Usted sabe que el diablo hace posesiones sobre gente, pero en este caso poseyó a la serpiente, porque la serpiente con su astucia no era enseñable de parte de Dios. Creía que lo sabía todo, y eso provocó que la serpiente la poseyera. Eso de la posesión lo escuché en un libro. Estaba escuchando un libro que me llamó mucho la atención. Se llama el libro de Melquisedec. Tiene muchas cosas que te hacen pensar, porque son cosas que no están en la Biblia, pero tampoco están contra la Biblia. Tampoco. Y ahí fue donde escuché que dice, el diablo, la serpiente fue poseída por el diablo. Y yo dije, la Biblia no lo dice así, pero tampoco lo contradice. Y seguramente que eso pasó. Porque ella en su astucia no era enseñable de parte de Dios. Y cuando alguien no es enseñable, está en la condición
de que el diablo le posea, que es lo que le pasaba a los fariseos. Y por eso el Señor Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo quieren hacer. Entonces hay que ser enseñable, pero la serpiente era más astuta. Y la serpiente dijo, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. No sé si fue Pastor Ángel, que ahora que vino, el que dijo que ese árbol del huerto representaba el diezmo. No comas de él, porque el día que de él comas morirás. ¿Así lo dijo él? No. ¿Sí? ¿Sí lo dijo él? Okay. Yo nunca lo había escuchado tampoco, pero él lo dijo. Hablando de que el diezmo está por toda la Biblia, usted lo encuentra por toda la Biblia. Por ejemplo, Jericó, Dios le dijo a Israel, la primicia me pertenece a mí. Será dedicada al anatema, quiere decir dedicada a Dios, dedicada a la ira de Dios, anatema. Y dijo, no tomarán nada de la ciudad de Jericó, porque es la primera ciudad conquistada de la tierra prometida. Pero un hombre llamado Acán dice que miró un lingote o un tabique de oro y miró un manto babilónico y lo codició en su corazón y lo tomó y lo escondió bajo su tienda y emproblemó a Israel, que ya no podía hacer frente a sus enemigos. Pero aquí la serpiente le está diciendo que les puede dar una nueva enseñanza. Es decir, que Dios dijo, no morirás, y la serpiente dijo, Dios dijo, el día que de ese árbol comas vas a morir, y la serpiente dijo, no morirás. Dos enseñanzas contrarias. Y entonces dice el versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Versículo 5, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y es que realmente en la Biblia hay un conocimiento reservado para Dios. La Biblia dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las cosas reveladas son para vosotros y para vuestros hijos. Hay un conocimiento que le pertenece a Dios. Y dice que el día que comas serás como Dios, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Por eso nosotros debemos de decirle al Señor, a Él, que nos enseñe qué es bueno y qué es malo. Amén. Dios que nos diga qué es bueno y qué es malo, porque ellos al comer de ese fruto estaban tomando el conocimiento que era reservado para Dios, porque Dios iba a enseñarles de manera que fuera de bendición para ellos. Ahora el versículo 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, fíjese que no lo miró venenoso. Porque si Dios dijo, el día que de él comas vas a morir, es decir, ese árbol para ustedes es venenoso, van a perder la vida de Dios. Pero cuando la mujer vio el árbol, no lo miró como venenoso, sino que lo miró apreciable a los ojos. Dice que lo miró bueno para comer, agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y comió. Lo miró apetecible en lugar como mirarlo como venenoso para su vida. Lo miró como útil para alcanzar algo que no tenían. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces tuvieron un conocimiento que fue para ver su propio estado natural y no su estado espiritual. Porque si hubiera sido un conocimiento de Dios, hubieran dicho, mira, estamos bendecidos. Dios está con nosotros, somos hijos de Dios, Dios nos visita, Dios viene todos los días, Dios nos ha dado todas las cosas, Dios dijo que señoreáramos en el huerto. Hubiera sido un conocimiento espiritual, pero lo que conocieron fue un conocimiento natural, miraron que estaban desnudos. Por eso yo prefiero que sea Dios el que me diga cómo estoy. Amén. Porque el diablo me quiere decir cómo estoy y él solamente quiere denigrar mi vida. Por eso la iglesia, el cuerpo de Cristo, y la enseñanza en el cuerpo de Cristo no es para denigrar a las personas, es para levantarlas, es para hacer ver las obras del diablo y apartarnos de las obras del diablo. Pero Dios quiere levantar a su pueblo. Pero el conocimiento que el enemigo les trajo fue un conocimiento para ver su naturaleza, para denigrarlos,
a ellos. Y entonces miraron que estaban desnudos y tuvieron que coser hojas de higuera para hacerse delantales. Conocimiento para ver el problema que se tiene a sí mismo, pero Dios te va a dar conocimiento para ver cómo salir del problema. Amén. Cualquier problema que tú tengas, Dios te va a dar conocimiento para salir del problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Estoy hablando de la enseñanza. Busca amar la enseñanza. La enseñanza es una bendición. Para mí es una bendición la enseñanza. Me libera. Rompe ataduras de mi mente. Me hace ver que Dios me ama. Me hace ver que soy importante para Dios. Me hace ver el plan de redención que Dios tenía desde el principio para mi vida. Y que siempre fui importante para Dios, aun cuando estaba alejado de Dios. Mire, cuando, como dijo el pastor Ángel, que andaba echando el pasito de Michael Jackson. Y ahí estaba Dios. Y ahí estaba el Señor. El Señor tenía planes con nosotros desde el principio. Ahora, en Juan capítulo 15, versículo 22, dice el Señor Jesús: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, ¿estamos ahí? Y no les hubiera hablado, dice, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Fíjese que la enseñanza trae liberación. Pero ellos, ahora, porque el Señor Jesús les enseñó y no quisieron recibir la enseñanza, ahora no tendrían excusa por la cual siguen en su pecado. ¿Cuánta gente se irá a excusar delante de Dios en el día final? Que Dios diga, como aquellos que les confió talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Y entonces el que le dieron 1 se excusó. Dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre malo. Un hombre que busca cosechar donde no sembró. Un hombre que busca recoger donde no esparció. Tuve miedo, agarré el talento y lo escondí. Él se quiso excusar. Pero el Señor Jesús dice: si yo no hubiera venido, tendrían excusa. Pero porque yo he venido, ahora no tienen excusa. Es decir, que la enseñanza que Dios nos envía es para que nosotros salgamos del lugar de dificultad que estamos. Dios te dice cómo hacer las cosas. ¿Cuántos queremos vivir en victoria? La enseñanza es la que te da la manera, el camino. Yo quiero caminar en victoria en mi salud, en victoria en mis finanzas, en victoria en todas las cosas. Yo quiero caminar en victoria y me doy cuenta que es la enseñanza, que es la palabra de Dios. Pero repito, cuando yo un día me enfermé y que sentí que la enfermedad tenía su carga sobre mí, yo empecé a declarar la palabra de Dios. Y empecé a declarar: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y empecé a declarar: el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos habita en mí y le da vida a mi cuerpo mortal. Y yo sentía que me moría. Pero la enseñanza, yo escuché enseñanza y la enseñanza me dijo qué hacer en el momento de la dificultad. Porque en el momento de la dificultad tal vez el pastor no esté cerca de ti. Ni el hermano más consagrado de la iglesia tampoco. Vas a estar tú y Dios. Tú y la palabra que tú tienes en el corazón. Esa palabra tiene que fluir en el momento de la dificultad. Y es la palabra con la que vas a pelear contra el diablo. Es la palabra que te va a sacar adelante y vas a decir: sí, esa palabra es mía. Esa palabra es mía. Cuando tú entiendes, esta palabra es para mí. ¿Por qué? Porque se la dijeron a la iglesia y yo soy parte de la iglesia. Todas las cartas, las epístolas de la Biblia son para la iglesia, todas. Romanos, Corintios, todo, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, todo. Incluyendo Timoteo, incluyendo todo. Todas son para la iglesia, específicamente para la iglesia. Se las escribieron a la iglesia y yo soy la iglesia. Entonces cada palabra que está ahí es directamente para mí, no indirectamente, directamente para mí. Y yo puedo ponerlas por obra. Y son para mi vida. Pero yo necesito esa enseñanza. Ahora, dices:
Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 24. Dice, versículo 24, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. La enseñanza trae liberación, pero cuando se recibe. Ahora, regrese conmigo a Zacarías, ya que miramos la importancia de ser enseñables. ¿Qué es lo que quería tratar contigo el día de hoy? Ser enseñables. Dice Zacarías 10:1. Dice, pedí lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Por eso pídele al Señor, dile, Señor, danos enseñanza. A mí me gusta la enseñanza. La enseñanza es la lluvia tardía, es la segunda lluvia. Es decir, que cuando tú llegaste al Evangelio, en cierta forma fue hasta una emoción. Fue la emoción cuando le entramos con todo, cuando recibimos, cuando nos llenamos, pero no tenemos enseñanza todavía. Y el problema de esa primera experiencia es que si no nos abrimos a la enseñanza, vamos a pensar que no hay más. ¿Sabe cuál es nuestro problema como humanos en la tierra, como hijos de Dios, todavía humanos en la tierra? Que cuando aprendimos algo de alguien y ese alguien puede haberse equivocado. ¿Quién no se equivoca en la tierra? Pero nosotros no consideramos que se equivocó. Y mientras no consideremos que se equivocó, no podemos recibir algo nuevo. Porque decimos, no, es que lo que me están enseñando, pero no, yo no creo que él se haya equivocado. Sí, pero hay una enseñanza. No, pero yo no creo que él se haya equivocado si él era el hombre de Dios. Pensemos en nuestro apóstol. Pensemos en nuestro apóstol. Él es un hombre que nos trae una enseñanza maravillosa de parte de Dios. Pero cuando puede venir algo que puede iluminar tu vida y para que tú llegaras a pensar, el apóstol se debe haber equivocado en esto. Eso es difícil. No, pero ¿cómo? No, pero lo dijo el apóstol. O lo dijo el pastor, pues pongámoslo más sencillo. Pero lo dijo el pastor. Pero el pastor se pudo haber equivocado. Y entonces la enseñanza te abre los ojos. No para que rechaces la enseñanza, sino para que recibas lo que Dios quiere darte el día de hoy. Y entonces dices, no, sí, el hombre se puede equivocar. Aún puede ser que fue una enseñanza para ese tiempo, pero ahora Dios quiere darte algo que te va a hacer madurar y que te va a hacer caminar hacia adelante. Pedir lluvia, versículo 1. Pedir lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Elocuencia, dice el original ahí. Al Señor, que hace nubarrones o rayos o iluminaciones. Él dará aguaceros, Él dará hierba en el campo a cada uno. Porque los terafines hablan iniquidad, los adivinos hablan visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. Yo un día estaba escuchando a un hombre de Dios que yo lo respeto mucho. Lo respeto mucho. Pero él estaba dando un mensaje por internet. Y yo pude ver que él estaba arreglando la Biblia a su manera. A como él quería que los demás la miraran. Yo sentí cuando Dios me hizo ver, le está arreglando la palabra a su manera. Quiere decir que el hombre se puede equivocar. Los terafines, dice que hablan iniquidad. Los adivinos ven visiones mentirosas. Por eso, realmente cuando un hombre de Dios falla en el Evangelio, hace mucho daño. Hace mucho daño. Escuchaba una predicación el día de hoy y ese hombre hablaba del año 2000, cuando hubo algunos escándalos de inmoralidad y de avaricia y de robo en las iglesias, en los ministerios grandes, donde grandes líderes cayeron en adulterio y los acusaron de robar dinero y los acusaban de todo eso. Dijo, en ese tiempo era hasta vergonzoso decir soy siervo de Dios. Dice, un día me subí a un avión y me senté con otro y me dijo, ¿a qué te dedicas? Dijo, soy pastor. Dijo, ¿no te da vergüenza decir que eres pastor? Por los escándalos que había. Dijo, sí, pero no todos estamos en ese lugar. Pero cuando alguien hace algo malo, daña a mucha gente. Daña más allá
de lo que pueden ver sus ojos. Y por eso hay que tener cuidado. Y por eso no podemos, en este caso, arreglar la palabra a nuestra manera. Y por eso tenemos que ver que realmente hay terafines que hablan de iniquidad. Y hay aquellos que ven visiones falsas, dice ese versículo. Visiones mentirosas. Cuentan sueños falsos y en vano dan consuelo. Y por eso el pueblo vaga como oveja sin pastor. Joel 2:23, que yo quiero ir terminando con. Todavía no termino, pero quiero volver a Joel. Porque la enseñanza te va a liberar. La enseñanza te va a ayudar. La enseñanza es la lluvia que Dios te envía. Y la enseñanza te va a hacer abrir los ojos. Si el pastor está diciendo algo que no es correcto, tú vas a mirarlo. Tú vas a mirar, no, lo que pasa es que el pastor está torciendo la Biblia a su manera. Pero cuando viene de la palabra de Dios, dice, sí, pero eso es verdad. Y entonces caminas por la palabra de Dios. Dice Joel 2:23. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor, vuestro Dios. Regocijarse y alegrarse. Porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, maestros para justicia. Él ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía como al principio, 2 visitaciones. La primera enseñanza, la del principio, y la segunda enseñanza para madurar. Versículo 24. Y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. La enseñanza de Dios siempre trae prosperidad, mi hermano. Versículo 25. Entonces os recompensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Cuántos creen que es el tiempo de creer por la reivindicación? Dios quiere que creamos. Para eso es la lluvia, para eso es la enseñanza. Decir, este es el tiempo. Diga conmigo, este es el tiempo. Si tú logras entender que este es el tiempo cuando Dios quiere que tú estés bien, que es el tiempo de la reivindicación. Porque dice ese versículo 24, dice que las eras se llenarán de grano, las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Si tú logras entender que hoy es el tiempo que Dios quiere que tú estés bien, hay un propósito espiritual en ello, mi hermano. No es un propósito carnal. No es un propósito mundano, es un propósito espiritual. Dice el versículo 25 que les compensaré por los años de pérdida. Versículo 26, tendréis mucho que comer. Diga conmigo, mucho que comer. Esa es la voluntad de Dios. En la reivindicación, tendrás mucho que comer y os saciaréis. Recuerde de dónde viene el versículo, de que nos den maestros para justicia, de que nos den enseñanza. Tendréis mucho que comer y os saciaréis, y dice que alabaréis el nombre de vuestro Dios que ha obrado maravillosamente con vosotros. Mucho que comer, saciedad y alabar al Señor. Dice, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Versículo 27. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor vuestro Dios y que no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. ¿Qué quiere Dios? Que lo conozcamos. Diga conmigo, conocer a Dios. Debes de conocer al Dios que te ama, al Dios que está contigo, al Dios que puede hacer por ti lo imposible. Y cuando crees que Dios puede hacer por ti lo imposible, lo declaras con tu boca. Lo esperas cada mañana. Dices, sí, Dios está conmigo. Hoy Dios está con su pueblo. Hoy es el tiempo de la vindicación. Dice el versículo 28. Y sucederá después de esto. Diga conmigo, después de esto. ¿Por qué a Dios le interesa tu prosperidad? Porque el versículo 24, las eras se llenarán de grano, las tinajas rebosarán de aceite. Versículo 25, te compensaré por los años de pérdida. Versículo 26, tendrás mucho que comer y te vas a saciar. Y vas a saber que yo estoy en medio de ti. Y entonces dice, y sucederá que después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre las siervas, los siervos y las siervas, derramaré de mi espíritu en esos días. Quiere decir que después de esa prosperidad y de esa bendición y de ese testimonio, diga conmigo testimonio. Porque Dios quiere que seamos testimonio nosotros. Pero testimonio en todas las áreas. Dios quiere que tengamos buen testimonio en la tierra de santidad. ¿Cuántos creen eso?
Dios quiere que tengamos testimonio en la tierra de que nos apartamos del pecado, mi hermano. Pero también Dios quiere que tengamos testimonio en la tierra de que Él es más que suficiente. Eso quiere decir el Shaddai, el Dios todopoderoso o el Dios más que suficiente. Y cuando tú experimentes y la iglesia experimente eso en la tierra, después de eso derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces viene el avivamiento espiritual que viene para afirmar a aquellos que le creyeron a Dios y que vivieron esta bendición de Dios. Versículo 29, aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Versículo 30, haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Antes de que venga el día terrible para la tierra, Dios quiere dar testimonio de que Él es bueno. De que Él es bueno. O sea, la gente va a conocer que Dios es bueno porque te va a mirar a ti. Dios les está dando oportunidad a través de ti. Mire, tus hijos tienen que mirar que Dios es bueno. ¿Por qué nuestros hijos se van al mundo? ¿Por qué no? Para vivir como mi papá. Nunca tuvo para comer. Nunca nos llevó ni a comprar una hamburguesa porque nunca había toda su vida. ¿Nuestros hijos se van al mundo? El apóstol Otto dice que cuando el Señor le habló, le dijo, quiero que entres al ministerio, dijo, no. Los pastores viven de la caridad de la iglesia. Le llevan la ropa que ya no quieren al pastor y ahí anda dijo él lo dijo, y ahí anda la esposa del pastor toda greñuda, toda chancluda, dice que no tiene para nada, lo dijo él. Yo le dije, no, Señor, no, yo no quiero eso para mi esposa y para mis hijos. Y dijo, te voy a enseñar que yo puedo prosperarte en el ministerio. Porque es un testimonio, porque así nuestros hijos no se van al mundo. Dicen, no, aquí está bueno. Y saben que si se van al mundo no les va a ir bien. Y ahí en el mundo van a probar lo malo y van a decir, como el hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre. Ahí hay abundancia de pan. Pero Dios quiere que lo experimentes. Yo te lo estoy enseñando ahora, pero yo no lo sabía hace 20 años. Y hace 20 años que mis hijos, que ahora tienen 30 mis hijos, hace 20 años ellos experimentaron mucha necesidad, mucha carencia. ¿Por qué? Porque yo no sabía esto. Yo no lo sabía. Y si yo no lo sabía, no lo podía practicar. Si yo no lo sabía, no lo podía enseñar. Hasta que me abría la enseñanza. Oh, Dios puede. Dios quiere. Es importante para Dios. Es importante para el Señor. Y entonces los hijos dicen, es bueno servirle a Dios. Amén. Es bueno servirle a Dios. Por eso obra con fe en la tierra. Dile, Señor, ayúdame a quitarme esa palabra de la boca de que no hay. No por mí, sino por mis hijos. Esa palabra de que no hay se debe de sacar de mi boca. Si un día no quieres, puedes decirle, hijo, sí hay. Pero ahorita no quiero que lo tengas eso porque no es bueno para ti. Pero sí hay. Porque ese era nuestro quite antes, ¿verdad? Aunque sí hubiera. Cuando el hijo pedía algo, para quitarlos de encima, no hay, hijo. Aunque sí había, pero era nuestro quite, pues. Pero mejor decirle, hijo, sí hay. Pero no es provechoso para ti ahorita. Amén. Dice ahí, haré prodigios en el cielo y en la tierra, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Versículo 32. Y sucederá. Y esta es la oportunidad que Dios le da a la tierra de creer cuando te mire a ti bendecido. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Se le dará la oportunidad a la tierra de creer, de ver que Dios es bueno, que en su pueblo, en el monte Sión y Jerusalén, hay salvación. ¿Cuántos creen que Dios es la respuesta para todo, mi hermano? Es para todo. No necesito irme al mundo a buscar respuestas. El evangelio es la respuesta para todo. Pero para eso debo de recibir la lluvia temprana, que fue cuando me convertí.
ese gozo, esa alegría, esa bendición, hermano, debo de recibirla. Pero después dice, también quiero darte la lluvia tardía, la lluvia de la enseñanza, que va a romper candados de religión. La religión es una atadura, mi hermano. Dice el apóstol que una hermana en su iglesia, llegó a su oficina y le dijo, dice el Señor, que todas las mujeres se pongan la vestimenta hasta la muñeca de las manos, hasta el cuello y hasta el tobillo del pie. Que las uniforme a todas, dijo. Y le dijo, eso es religión, dijo. Eso no es de Dios. Eso es religión. Dice que le dijo, entonces usted quiere verle las piernas a las mujeres, dice. Y entonces la saqué, dijo, la corrí de la oficina. Salte, lárgate. Y respetuosa. La corrí, se fue. Después dijo él, me la encontré en la iglesia del apóstol Andy. Fui a predicar ahí y ahí me la encontré. Y ahí se puso de pie la hermana y dijo, ¿puedo hablar? Dice, yo dije, otra vez esta hermana. Habla. Dice, quiero pedirle perdón. Mi marido me dejó, violaron a mi hija, se me acabó toda la economía y estoy en completa destrucción. Y dijo, sí, porque la religión, eso es. La religión es destrucción y pobreza. Dios quiere que ¿cómo quiere Dios que nos vistamos? Modestamente. Amén. Modestamente. Pero que lo traigas en el corazón. Y que no sea una religión. Sino que te vistas modestamente realmente, con pudor y modestia. Así debemos de vestirnos todos. Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero no por una religión. La religión lo que trae es destrucción. Y a veces tenemos candados religiosos en nuestra mente. La enseñanza te puede liberar de esos candados. La enseñanza, a mí me maravilla la enseñanza. La enseñanza es la que te centra en el Evangelio. Y te da la prosperidad que Dios quiere que tú tengas. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos de tu palabra. Gracias por darnos de tu enseñanza. Gracias porque tu enseñanza nos permite creer en tu palabra, creer en lo que tú has hecho por nosotros, creer que estamos completos en Cristo Jesús, creer, Señor, lo que tú has hecho, la liberación que nos has dado, el amor que tú tienes por nosotros y la libertad que tenemos en ti. Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú habitas en medio nuestro, Señor. Padre Celestial, que seamos abiertos a aprender de ti, Señor. A aprender de ti. A no tomar ese consejo y esa palabra del enemigo por serpientes que fueron poseídas por el enemigo. Permítenos aprender de ti, Señor. Tus vasos, tus ministros, tus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros que tú has puesto en tu camino, en tu evangelio, Señor, en esta tierra. Y que ahí, Padre Celestial, se manifieste tu gloria en cada vida. Que seamos libres de la religión y que seamos cada vez más afirmados en tu camino y en tu palabra. Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por tu pueblo, Señor. Recibimos la palabra implantada, poderosa. Esa lluvia temprana que nos diste y que le das a cada recién convertido. Señor, gracias por esa lluvia tan preciosa. Gracias, Señor, por la lluvia tardía. Los maestros para vindicación, para que maduremos y para que lleguemos, Señor, transformados en nuestro ser delante de ti. Mi Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Y amén. ¿Cuándo puede decir gloria a Dios? Dios es bueno, amén. Dios es